Hola, hola, familia de chismosos y amantes del salseo, bienvenidos un día más a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos por aquí de nuevo. Como siempre les traigo lo último, lo más jugoso, lo que está dando de qué hablar en el mundo del espectáculo turco, y hoy, prepárense porque esto está que arde. Hoy vamos a hablar de una noticia que ha sacudido las redes sociales, que ha puesto a temblar a más de uno y que, sinceramente, me tiene completamente enganchada. Y es que según los últimos rumores y filtraciones, Kerem pide consejo a Hande. Si lo escucharon bien, Kerem Bürsin, nuestro galán turco favorito, busca la opinión de Hande Erçel, la que fue su pareja y compañera en la exitosísima serie Love is in the Air. ¿Qué tipo de consejo? ¿Sobre qué tema? Eso es precisamente lo que vamos a desentrañar juntos en este vídeo. Y la reacción de Hande, prepárense porque es simplemente increíble. Deja a todos en shock, a todos. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, les pido, por favor, que le den un buen like a este vídeo, que lo compartan con todos sus amigos, con su familia, con su vecino, con todo el mundo. Y si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola de mis actualizaciones, porque aquí siempre tendrán la información más fresca, más jugosa y más entretenida del mundo del espectáculo turco. Así que vamos a ello. Bien, empecemos por el principio. Como saben, Kerem Bürsin y Hande Erçel fueron una de las parejas más queridas y admiradas de Turquía y del mundo entero. Su química en Love is in the Air era innegable, traspasaba la pantalla y conquistaba corazones. Su relación, que comenzó en el set de rodaje, rápidamente se convirtió en un romance real, que hizo suspirar a miles de fans. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, su historia de amor llegó a su fin. Una ruptura que, aunque se manejó con discreción, dejó un vacío enorme en el corazón de sus seguidores. Desde entonces, ambos han seguido caminos separados, enfocándose en sus carreras profesionales y tratando de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Han surgido rumores de nuevas relaciones, se les ha vinculado con otras personas, pero ninguno de los dos ha confirmado nada oficialmente. Y, de repente, ¡boom! La noticia bomba: Kerem pide consejo a Hande. ¿Qué tipo de consejo podría ser? Esta es la pregunta que nos hemos estado haciendo todos. Algunas fuentes apuntan a que se trata de un tema profesional. Como saben, Kerem está a punto de embarcarse en un nuevo proyecto, una serie que promete ser un éxito rotundo. Quizás necesita la opinión de Hande, que también es una actriz muy talentosa y con mucha experiencia, sobre el guión, sobre el personaje, o sobre algún aspecto de la producción. Después de todo, trabajaron juntos durante mucho tiempo, se conocen muy bien y confían el uno en el otro. Además, recordemos que Hande ha demostrado tener un instinto muy agudo para elegir proyectos. Sus elecciones han sido mayoritariamente exitosas y su olfato para detectar un buen guión es indudable. Tal vez Kerem, consciente de esta habilidad, busca en Hande una segunda opinión, una visión fresca y objetiva que le ayude a tomar la mejor decisión. Pero ojo, también existe la posibilidad de que el consejo sea de índole personal. Recordemos que Kerem ha estado en el ojo del huracán últimamente debido a algunos rumores sobre su vida amorosa. Se le ha visto con diferentes mujeres, se han publicado fotos comprometedoras, pero nada concreto. Tal vez Kerem está buscando la opinión de Hande sobre cómo manejar esta situación, cómo lidiar con la presión mediática y cómo proteger su vida privada. O quizás incluso podría estar pidiendo consejo sobre una relación sentimental en particular. El misterio es total. Podría ser que Kerem se sienta abrumado por la atención mediática y busque en Hande, alguien que ha vivido situaciones similares, una guía para navegar por este complicado terreno. Ambos saben lo que significa ser una figura pública y lidiar con el constante escrutinio, por lo que Hande podría ofrecerle una perspectiva valiosa y consejos prácticos sobre cómo mantener su vida personal lo más privada posible. Y ahora hablemos de la reacción de Hande. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Según las fuentes cercanas a la actriz, Hande se quedó completamente sorprendida al recibir la llamada de Kerem. No se lo esperaba para nada. Después de su ruptura, habían mantenido una distancia prudencial, respetando el espacio del otro. Por eso, la llamada de Kerem la tomó por sorpresa. Imagínense la escena: Hande en medio de su apretada agenda, quizás disfrutando de un momento de tranquilidad, cuando de repente suena el teléfono y ve el nombre de Kerem en la pantalla. Pura adrenalina.
¿Qué pensaría en ese momento? ¿Qué se le pasaría por la cabeza? La verdad es que la situación es digna de una telenovela. Pero, lejos de mostrarse molesta o evasiva, Ande se mostró receptiva y dispuesta a ayudar. Escuchó atentamente a Kerem, le ofreció su punto de vista sincero y le dio algunos consejos muy valiosos. Según las fuentes, Ande fue muy madura y profesional, dejando a un lado cualquier rencor o resentimiento que pudiera haber quedado de su relación pasada. Su reacción ha sido calificada como ejemplar y digna de admirar. Bravo por Ande. Su actitud demuestra una gran madurez emocional y una capacidad para dejar atrás el pasado. En lugar de dejarse llevar por el resentimiento, eligió ofrecer su apoyo y su amistad a Kerem, demostrando ser una persona con un gran corazón. Lo que realmente ha dejado a todos en shock es la actitud de Ande. Muchos esperaban una reacción negativa, un portazo, una negativa rotunda a ayudar a Kerem. Pero Ande demostró ser una persona mucho más madura y comprensiva de lo que muchos creían. Su disposición a ayudar a su expareja en un momento de necesidad ha sorprendido a propios y extraños, y ha generado una ola de admiración en las redes sociales. Los fans de Ande no han tardado en expresar su orgullo y admiración por la actriz, elogiando su inteligencia emocional y su capacidad para superar el pasado. Incluso aquellos que no eran tan fanáticos de Ande han reconocido su madurez y su buen corazón. Y es que al parecer, Ande no solo le dio consejos a Kerem, sino que también le brindó su apoyo incondicional. Le dijo que podía contar con ella para lo que necesitara y que siempre estaría ahí para él como amiga. Una actitud realmente admirable. Esto demuestra que a pesar de que su relación amorosa llegó a su fin, entre ellos sigue existiendo un respeto y un cariño mutuo. Este gesto de Ande demuestra que es posible mantener una relación de amistad y respeto con un ex, incluso después de una ruptura dolorosa. Es un mensaje positivo y esperanzador que inspira a muchas personas a dejar atrás el resentimiento y a construir relaciones saludables con sus exparejas. Por supuesto, esta noticia ha generado un sinfín de especulaciones. Muchos fans de la pareja Kerem y Ande, o Anker como se les conoce cariñosamente, han recuperado la esperanza de una posible reconciliación. Se ilusionan con la idea de que este acercamiento sea el primer paso para retomar su relación amorosa. Sin embargo, hay que ser realistas y mantener los pies en la tierra. Es muy pronto para sacar conclusiones apresuradas. Aunque la esperanza es lo último que se pierde, es importante recordar que ambos han seguido caminos separados y que por ahora, solo existe una relación de amistad y respeto. No podemos descartar la posibilidad de una reconciliación en el futuro, pero tampoco podemos aferrarnos a ella como una certeza. Lo cierto es que independientemente de lo que suceda en el futuro, la actitud de Ande ha sido un ejemplo de madurez y profesionalismo. Ha demostrado que es posible mantener una relación cordial con tu expareja, incluso después de una ruptura. Y eso en el mundo del espectáculo, es algo que no se ve todos los días. Ande se ha convertido en un modelo a seguir para muchas personas, demostrando que es posible superar el dolor y el resentimiento y construir relaciones saludables y respetuosas con aquellos que alguna vez fueron importantes en nuestra vida. Ahora bien, ¿qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que Kerem y Ande podrían reconciliarse? ¿O simplemente se trata de una relación de amistad y respeto? Me encantaría leer sus comentarios y opiniones. No se corten y cuéntenme todo lo que piensan. ¿Creen que este acercamiento es una señal de que aún hay sentimientos entre ellos? ¿O simplemente se trata de una coincidencia y una necesidad puntual de Kerem? Dejen sus teorías en los comentarios. Además, les invito a que compartan este vídeo con todos sus amigos y familiares para que se enteren de esta noticia bomba. Y si les ha gustado, no olviden darle un buen like y suscribirse a mi canal para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Compartan este vídeo en todas sus redes sociales para que la noticia llegue a todos los rincones del mundo. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles a todos por estar ahí, por su apoyo incondicional y por su cariño. Ustedes son la razón por la que hago estos vídeos y me encanta compartir con ustedes toda la información que encuentro sobre el mundo del espectáculo turco. Gracias por formar parte de esta gran familia de chismosos. Para resumir, hoy hemos hablado de la noticia que ha sacudido las redes sociales, Kerem pide consejo a Ande y la reacción increíble de Ande que ha dejado a todos en shock. Hemos analizado los posibles motivos de este acercamiento y la actitud madura y comprensiva de Ande, que ha demostrado ser una persona ejemplar.
También hemos hablado de las especulaciones sobre una posible reconciliación, aunque hemos mantenido la cautela y el realismo. En definitiva, un culebrón digno de la mejor telenovela turca. Una vez más, muchísimas gracias por ver este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya entretenido. No olviden dejar sus comentarios y opiniones, me encanta leerlos. Y por supuesto denle un buen like, compartan este vídeo con todos sus contactos y suscríbanse a mi canal para no perderse ni una sola de mis actualizaciones. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Hasta la próxima, familia. Les mando un beso enorme y nos vemos pronto. Chao, chao. Y recuerden, el salseo nunca termina. Siempre hay algo nuevo que descubrir, algún rumor que confirmar y alguna reacción que analizar. Así que manténganse conectados y no se pierdan mis próximos vídeos, porque les prometo que seguirán estando llenos de información jugosa y entretenida. Hasta la próxima.